Otra vez lo mismo. ¿Cuántas veces tengo que pasar por esta situación? ¿Cuándo se va a terminar esta situación? ¿Te encontrás haciéndote estas preguntas frecuentemente? Quédate que vamos a responderlas. Soy Fabi Quintana, tu coach de programación neurolingüística y guía espiritual, y en este canal vengo a compartir herramientas que necesitas en este momento de tu vida para redirigir tu enfoque y tu energía. Bienvenidas, bienvenidas a la guía 3 de 4 para reprogramar tu mente para este 2026, para que te encuentres con más claridad, para que te encuentres empezando a redirigir justamente tu enfoque y tu energía. Si ya viste la guía 1 y 2, contame qué te pareció, y si no las viste, anda a mi canal y míralas antes de ver esta guía 3. Hoy les voy a hablar de patrones drenantes repetitivos, que son esas acciones que hacemos que nos drenan, acciones que permitimos que nos hagan, que permitimos ser involucradas y que muchas veces no nos damos cuenta que nos está pasando. Una forma fácil de detectar el patrón es cuando vos te decís a vos misma: ya pasé muchas veces por esto. Cuando tomás conciencia de que a esa situación, con esa persona, la has vivido repetidas veces y que siempre terminan igual. Ese patrón repetitivo puede aparecer a través de un pensamiento. Estás pensando en una situación, una persona, por ejemplo, y se activa y te hace accionar. Y muchas veces accionamos desde la neura, que es esa acción que hacemos a través de la ansiedad, a través del miedo. Cuando, por ejemplo, le escribís a esa persona que te hace mal, que sabes que no tenés que escribirle, pero la pensaste y te dieron ganas de mandarle ese mensaje y se lo mandaste y terminó todo mal. Y muchas veces eso se repite y se repite y se repite y se repite. Mi idea con este video hoy, obviamente, es que vos cortes con ese patrón repetitivo, pero como yo sé que es muy difícil salir de patrones drenantes, hoy quiero guiarte a que cuando te enfrentes nuevamente, lo hagas de forma consciente, lo hagas de forma estratégica y lo hagas de forma diferente a como lo has hecho anteriormente. Estos patrones repetitivos no solamente se dan cuando los pensamos, sino también cuando, por ejemplo, estamos frente a una persona que sabemos que nos despierta una emoción y empezamos a hablar con la persona. Sabemos que vamos a terminar mal, como lo hacemos siempre. Entonces, estos patrones repetitivos también surgen cuando tenemos a la persona enfrente y empezamos a actuar otra vez desde la neura y nos dejamos llevar también por la otra persona y empieza a haber este intercambio negativo que después salimos de ahí y terminamos completamente drenadas, dándole vueltas en la cabeza a lo que pasó, hablando otra vez de lo mismo con las personas que tenemos alrededor. Te encontrás otra vez contándole a tu amiga sobre eso que te pasó, te encontrás otra vez y decís: esto no para, esto no para. Pero eso no va a parar hasta que vos no tomes el control. Vos tenés que tomar el control de forma consciente del patrón repetitivo sin dejar que te domine. Vos tenés que ser como el ratón moderno que va a la trampa, se come el queso y no queda atrapado. Vos tenés que ser como el ratón moderno, que vos decís: mirá, me comió el queso el ratón
y no quedó atrapado. No tenés que quedar atrapada en la trampa. Tenés que poder ir hacia esa persona, tenés que poder mandar ese mensaje sin drenarte de forma diferente. Y a eso lo vamos a programar desde tu estado interno. Sin antes programar tu estado interno, no podrás actuar de forma diferente. Pero te está faltando hacerte la pregunta correcta en esta situación, porque ¿cómo podés solucionar algo si decís, ¿hasta cuándo voy a pasar por esto? ¿Cuándo se va a terminar esta situación? ¿Qué posible solución le ves a esas preguntas? ¿Qué respuesta te das a esas preguntas? Porque ¿alguna vez te sentaste a reflexionar cuándo va a terminarse esta situación? Esa pregunta te deja en el no sé, te deja en la intriga, en la incertidumbre. Sin embargo, cuando vos decidís preguntarte qué necesito hacer diferente para cambiar este patrón repetitivo, ahí la respuesta va directo hacia vos, te hace reflexionar y no te deja en el no sé, te deja pensando qué necesito hacer diferente, qué necesito accionar diferente. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, le echamos la culpa al otro por no cambiar. Ah, yo hice esto y otra vez él volvió a hacer lo mismo. Ah, yo hice esto y mi amiga otra vez me volvió a hacer lo mismo. Entonces, no se trata de lo que hacen ellos, realmente no se trata de lo que hacen ellos, sino de cómo actuamos nosotros en base a eso para no seguir repitiendo el mismo patrón y cortarlo de raíz. Pero ese corte de raíz obviamente que es un entrenamiento y lo vas a ir haciendo de a poco. Pero nosotros debemos accionar, debemos responder de forma diferente, debemos empezar a cambiar el diálogo que tenemos con esa persona, la forma en que le hablamos. Y eso lo vamos a lograr de verdad cuando programemos nuestro estado interno, cuando entiendamos que estamos con ese problema, con esa persona, con esa situación, y realmente queramos cortar ese patrón que al final termina siendo súper desgastante emocionalmente. Trabajamos nuestro estado interno cuando activamos los recursos que necesitamos en el momento que estamos por enviar ese mensaje, en el momento que estamos hablando con esa persona. La idea es que vos puedas detectar qué emoción se activa en vos cuando querés mandar ese mensaje, qué emoción se activa en vos cuando estás con esa persona, estás hablando frente a frente con esa persona, qué emoción se activa en vos. Entonces a esa emoción que se activa, ya sea ansiedad, ya sea miedo, ya sea enojo, lo que vamos a hacer es apagarla con un recurso interno, que puede ser con confianza, que puede ser con amor propio. O sea, se trata de empezar a parar, observar y reaccionar desde el centro, ya con nuestros recursos internos activados. Estos patrones repetitivos muchas veces se hacen adictivos porque nuestro cuerpo quiere sentir esa emoción que se activa cuando tenemos esa conversación, cuando mandamos ese mensaje. Nuestro cuerpo por ahí quiere sentir esa adrenalina, nuestro cuerpo quiere volver a ese patrón repetitivo porque hay una emoción que reconoce, pero muchas veces no es porque quieras solucionar ese problema con la persona, porque quieras darle un cierre a esa situación, sino porque el cuerpo se acostumbró a ese patrón. Pero ¿qué pasa después
de que activamos nuevamente el patrón, nos sentimos súper desgastadas, porque volvemos a hacer lo mismo sin transformarnos antes. Volvemos a tener esa conversación con la persona sin antes transformarnos para que ese diálogo cambie a nuestro favor. Los patrones se repiten por varias maneras. Algunas de ellas es porque la persona nos dijo que iba a cambiar y no cambió. Y elegimos confiar en la persona y nos sentimos traicionadas después por creer más en el otro, entregarnos y no protegernos en el proceso. El poder que vos le das al otro, tenés que dártelo a vos misma y tenés que poder tomar el control de la situación. Tenés que liderar la situación para no caer en el mismo patrón repetitivo sobre ese tema que siempre termina mal. Nosotras no tenemos que cambiar para mantener esa relación con la otra persona, para poder tener una buena conversación con la otra persona. Tenemos que cambiar para poder sentirnos fuertes, para poder dominar nuestros pensamientos, para poder dominar nuestras emociones y para poder liderar las conversaciones de forma expansiva, activando los recursos internos. Cuando dejas de reaccionar como lo haces siempre, cuando dejas de responder como lo haces siempre, ahí se rompe el patrón. Porque lo que se repite es la emoción que se está activando en vos, es ese diálogo interno que estás teniendo en ese momento y que hace que tu cuerpo entre en alerta y te haga actuar desde la neura. En lo personal he repetido patrones muchas veces, patrones drenantes muchas veces. Yo sigo volviendo y vuelvo y vuelvo y vuelvo, pero lo que cambia es que vuelvo a esos temas de forma diferente. Vuelvo para aprender de mí misma, vuelvo para ver cómo me siento, para ver si cambió algo en mí. Vuelvo para aprender cómo reacciono esta vez. Vuelvo para aprender cómo escribo esta vez, cómo hablo esta vez. Vuelvo a esos patrones repetitivos con conciencia, sin dejarme drenar. Vuelvo sin terminar esa conversación y seguir con eso en mi cabeza dándole vueltas. Vuelvo cada vez más tranquila, porque si bien es algo que nos drena, podemos elegir también aprender de esa situación, aprender más de nosotras mismas, de cómo reaccionamos, de cómo nos sentimos, evaluarnos. Trabajar en vos misma es eso, es evaluar cómo te estás sintiendo cuando mandás ese mensaje, cómo te estás sintiendo cuando la persona te responde igual que siempre y te activa esa emoción que no querés sentir. ¿Cómo podés dominar esa emoción que no querés sentir, que la otra persona despertó? ¿Cómo la transformás en el momento en conciencia para actuar desde tu centro y responder de forma equilibrada para no sentirte drenada? De eso se trata. Tomar el control de las conversaciones, tomar el control de ese patrón repetitivo y transformarlo en un patrón expansivo que te expanda y no que te drene. Porque todos te dicen, cortá con patrones repetitivos. Pero la verdad es que no es tan fácil cortar un patrón repetitivo. Aparte, que si te pones a pensar, de la repetición también se aprende, como los niños, que los papás le dicen, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. El niño va y lo hace, va y lo hace. No, no hagas eso, va y lo hace. Hasta que el niño no tome conciencia de que
no puede hacer eso de verdad, porque le está haciendo mal, lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo. Pero ¿cómo aprende el niño? Con la repetición. Y en este caso, vos también aprendés con la repetición hasta que tomás conciencia de cómo estás accionando y podés transformar esa acción a tu favor. Y eso es lo que cambia. Y de niños nos dicen que no, y de adultos el no es esa sensación en el cuerpo después de que terminamos de hablar con esa persona. Esa sensación pesada que nos queda, ese mal humor que nos queda, esa tristeza que nos queda, esa ansiedad que nos queda. Esa sensación que nos queda después es el no. Volvemos. Otra vez nos volvemos a sentir así. Ese es el no. Volvemos. Otra vez. Pero, ¿qué pasa cuando vos decís, voy a volver de forma diferente? Voy a volver controlando mis acciones, voy a volver controlando mi diálogo. Empezás a romper de a poco con ese patrón. ¿Qué pasa cuando cambiamos eso? Capaz que nos volvemos a chocar, sí, contra la misma pared, pero nos vamos a levantar más rápido, porque ya estamos preparadas para dominar la situación. Por eso vos vas a ir como el ratón a comer el queso, de tal forma que la trampa no te agarre y no te lastime, y que puedas llevarte tu pedacito de queso para nutrirte. Y ese nutrirte es justamente aprender de vos misma en ese proceso para seguir descubriendo más de vos misma en tus acciones, para seguir descubriendo tus emociones y activando tu fuerza interior para poder dominar la situación. Y para ir cortando con ese patrón, para ir transformándolo en un patrón expansivo para vos, te traigo un ejercicio, como en todos mis videos, para que puedas empezar a aplicar. Porque de nada sirve que yo te diga lo que tenés que hacer si no te digo cómo tenés que hacerlo. Entonces, lo que vas a hacer primero es respirar profundo, como siempre hacemos, cuantas veces necesites para tranquilizar tu sistema nervioso, y vas a conectar con tu centro. Vas a visualizar esa situación que vos sabés bien cuál es, ese patrón repetitivo que estás accionando, lo vas a visualizar. Y ahora quiero que me digas qué pasa primero. ¿Qué es lo primero que pasa cuando empezás a accionar ese patrón? ¿Cómo se da la situación? ¿Qué empezás a sentir en ese momento? Cuando se detona, cuando decís, tengo que accionar, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Cómo reaccionás a través de ese sentimiento, a través de esa emoción? ¿De qué forma reaccionás? ¿Desde dónde reaccionás? ¿Desde el miedo? ¿Desde el enojo? ¿Desde la ilusión? ¿Desde la calma? Porque a veces pasa que reaccionamos desde la ilusión, de la ilusión de volver a contactarnos con esa persona, de saber cómo está. Y ese simple mensaje muchas veces nos lleva a chocarnos otra vez con el mismo patrón repetitivo. Un simple mensaje. No tiene que ser solamente que active el patrón, el enojo o la ansiedad o el miedo. Muchas veces también activa el patrón una emoción positiva en nosotras que queremos sentir. Ahora quiero que te preguntes cómo quedás después de accionar. Triste,
nostálgica, con adrenalina, enojada. ¿Cómo queda tu mente después de lo que accionaste? ¿Sigue pensando? ¿Sigue sacando conclusiones? ¿Sigue en el loop? ¿Te encontrás arrepentida por lo que hiciste, por el mensaje que mandaste, aunque lo hayas mandado con la mejor onda? ¿O tenés más claridad después de que mandaste ese mensaje, después de que hablaste con esa persona? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo se encuentra tu mente después de unas horas de ese mensaje, de ese encuentro? Analizate sin juzgarte. ¿Te pasa que decís, no vuelvo nunca más y terminás volviendo? ¿Qué emoción te hace volver? ¿Sentirte validada? ¿Sentirte querida? ¿La esperanza de que todo sea diferente? Pregúntate qué recursos internos necesito para poder sostenerme ante esta situación. Confianza, amor propio, claridad, calma, fuerza. Trae a tu mente un momento en el que te sentiste con fuerza, con claridad, con amor propio, con ese recurso que sentís que necesitas para enfrentarte a esa persona, a esa situación. Trae ese momento donde te sentiste así. Respira profundo y sentí cómo ese recurso existe en vos, cómo recorre todo tu cuerpo. Ahora visualiza ese patrón repetitivo como si estuvieras viendo una película, como si estuvieras dentro de un televisor. Visualiza todo lo que pasa y observa cómo te sentís, cómo te estás sintiendo de verte envuelta en esa situación. Ahora lo que vas a hacer para cortar ese patrón es apagar la televisión. La vas a apagar mentalmente. Y hacer un gesto simbólico que puede ser tocarte el meñique, tocarte un dedo, tocar un anillo, algo que siempre lleves con vos. Hace un gesto simbólico para anclar esa televisión, para anclar cuando apagás la televisión. Y de esta forma, cada vez que pienses en esa situación, que quieras accionar hacia ese patrón repetitivo, drenante, lo que vas a hacer es visualizarte antes en esa situación y vas a apagar el televisor mentalmente para ir cortando de a poco con esa acción. Y cuando apagás el televisor, decite a vos misma, elijo mi paz, elijo mi claridad interna, elijo mi equilibrio y no vuelvo a esta situación. Vas a sentir como ese patrón repetitivo empieza a perder fuerza y como vos te empezás a sentir más en control, más en dominio de tus acciones, de tus emociones. Y de ahora en más, si querés volver a repetir ese patrón y no apagar la televisión, sino que querés igualmente mandar ese mensaje, querés igualmente tener esa conversación, lo vas a hacer desde tu fuerza interna, observando la situación, observándote a vos misma y aprendiendo, sin dejar que te drene. Y antes de mandar ese mensaje vas a observar tu emoción, vas a observar cómo te sentís después de que lo mandás, vas a observar esa conversación con la persona que tenés enfrente, vas a observar cómo te sentís en ese proceso. Vas a activar tus recursos internos y vas a accionar diferente, vas a responder diferente esta vez. Vas a poner ese límite si tenés que ponerlo. Vas a responder desde tu centro. Vas a responder cambiando el tono de tu voz, la forma en que te expresás, la forma en que escribís. Independientemente de lo que la otra persona haga, independientemente si la otra persona sigue respondiendo de la misma manera, vos, al tomar el control, vas a empezar a sentir esa fuerza interior.
vas a empezar a sentir cómo empezás a dominar ese patrón y no dejas que te domine. Y después de ese encuentro con esa persona, después de esa conversación, mediante WhatsApp, Instagram, donde sea, analízate cómo te sentís. La persona capaz respondió igual de la misma manera, pero vos analízate ahora cómo te sentís. Si sentís que accionaste desde tu centro, si sentís que seguiste accionando desde tu neura, con miedo y ansiedad. Y hacete la pregunta, después de unas horas también, ¿cómo me siento? Observate cómo te sentís. Después de unas horas de haber actuado desde tu centro. Cuida tu diálogo interno después de tener esa conversación. Respira profundo. Conectate siempre con tu interior. Aunque ese patrón siga existiendo, ya empieza a cambiar tu mentalidad, ya empieza a reprogramarse tu mente para accionar diferente. El patrón no define quién sos, es información que vos podés transformar en expansión para tu propio bienestar. Gracias por llegar hasta acá. Date las gracias por querer trabajar en vos misma, en tu interior, por querer responder de forma diferente, por querer expandirte y empezar a accionar desde hoy. Seguir accionando en este 2026 para que sea un año que te encuentre de forma expansiva, que te encuentre con claridad interna, que te encuentre con calma, con equilibrio. Si llegaste hasta el final, gracias, 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 gracias. Nos vemos en la última guía, la guía 4, para programar tu mente para el 2026. Gracias por estar.